Hola de nuevo. Y si ya estamos hablando de la cadena de audio, no podemos dejar pasar el concepto de channel strip, el cual tiene mucha relación con las mesas de sonido y estas a su vez con los software de audio. Veamos de qué se trata. ¿Te acuerdas de la serie Star Trek o Viaje a las Estrellas, como se conocía en mi país, donde llegaba el capitán a un centro de mando en el que podía dar la orden de ir a un planeta o saber todo lo que ocurría dentro de la nave? Bueno, nuestra mesa de sonido es el centro de mando. Imagínate un estudio de los años 70, full análogo, en el que tenías verdaderas pilas de equipos de rack, ¿cierto? Compresores, ecualizadores, reverberaciones, etcétera. Imagínate si no estuviera una mesa de sonido y tuvieras que ir a cada rack para corregir cada nivel de cada señal cada vez que tuvieras que hacer una pequeña variación en la mezcla. Sería muy complejo. Entonces, la mesa de sonido recibe todas las señales y te permite gestionar todas las cadenas de audio que están ocurriendo durante una producción. Porque recuerda que cada micrófono tiene que tener su cadena de audio. Y es por eso que se creó la mesa de sonido mezcladora o mixer, como se le conoce. Y es importante saber esto porque en gran parte los software de audio se basan, me refiero a que la forma en que te presentan la información está basada en las mesas de sonido. Yo podría hacer este ejemplo que haré a continuación con una mesa digital, pero lo haré con una análoga, ya que esencialmente hacen lo mismo, pero una mesa digital tiene muchas cosas extra que nos va a confundir. Así que nos vamos a ir a las bases, a cómo funciona un channel strip en una mesa análoga. Piensa el channel strip como una suerte de calle que se conoce como bus en el mundo del audio, donde puede viajar la señal y realizar en la práctica, ¿cierto?, la cadena. Existen channel strips de rack que tú puedes comprar, aparte de la mesa de sonido. Me refiero a que el concepto de channel strip no es exclusivo de las mesas de sonido. Pero ella nuevamente es un tema de gusto. Tú puedes apilar muchos racks de channel strip y hacer lo que a ti te guste. Pero el concepto es que es un elemento físico que nos permite ejecutar la cadena de audio. Dependiendo de para qué está diseñado, puede tener distintas funciones, incorporadas me refiero. Entradas para inserciones, para envío, efectos ya incorporados, procesos ya incorporados, ¿cierto? Uno puede comprar un preamplificador, un channel strip, perdón, que viene con preamplificador, ecualizador y compresor. Los hay, por ejemplo, para voces. Y hay otros que pueden ser más simples, otros más complejos, depende del caso, y lo mismo ocurre en las mesas de sonido. Atrás mío hay un diagrama de donde regularmente suelen estar ubicadas las funciones que puede tener un channel strip, y a la izquierda está la lista de estas funciones, ¿ok? Esto te lo cuento por si algún día vas, después de este curso, a mirar una tienda donde veas una mesa de sonido o si vas a un estudio de grabación y puedas identificar más rápidamente a dónde vas a encontrar estas funciones. Pero nuevamente, todo lo físico y todas las funciones que hay van a depender de cada fabricante, pero esto es como una regla general. Vamos a ir viendo uno por uno y aprendiendo un poco de qué se trata y para qué sirve. Para eso, voy a tomar de ejemplo la mesa análoga Soundcraft EFX12, que es una mesa que conozco muy bien porque tengo de hecho aquí al lado mío una, y concentra gran parte de las funciones que presenté en la lista que está a la izquierda. Vemos que en el recuadro rojo más delgadito que está a la izquierda se marca un channel strip completo y que además, justo atrás mío, hay otro rectángulo que indica canales que tienen un channel strip distinto, ¿sí? Ahí vemos que ya dentro de la misma mesa tenemos distinta variedad de channel strips. Así que bueno, sin más preámbulos, vamos a ir viendo dónde están los elementos de la lista en esta mesa, y donde no haya, vamos a citar otra mesa para poder explicar en qué consiste y cómo se ve. Acá tenemos la sección de preamplificación. Tenemos una entrada XLR, que es la negrita que está arriba, se conoce también como Canon, que es la que se usa para micrófonos, y tiene una entrada de línea también por separado. Algunas mesas tienen todo esto integrado en lo que se llama un combo jack, pero aquí están separadas. Y hay una perilla roja que te permite regular cuánto amplificas la señal, es decir, regula la ganancia del preamplificador. Posteriormente viene una inserción.
Acá es importante mencionar que el hecho que esté puesto en ese lugar físico, la inserción, no significa que en el circuito esté en ese mismo lugar justo después de la línea, ¿ok? Eso se puede saber en qué punto aparece esa inserción en la cadena. Se puede averiguar mirando el flujo de señal que trae normalmente el manual de cada uno de estos dispositivos. Pero como ya sabes, la inserción te permite salir de la mesa, procesar y volver a la mesa. Si yo quiero insertar un compresor o un ecualizador o alguno de los efectos típicos por inserción, uso un cable TRS que es igual al de guitarra, pero tiene 3 terminales como los audífonos, porque en un terminal sale la señal, en el otro vuelve y en el tercero está tierra. Esta mesa tiene incorporada una inserción que es un ecualizador de 3 bandas, o mejor dicho, una banda móvil con 2 filtros, un HPF y un LPF. El HPF deja pasar las frecuencias agudas y el LPF deja pasar las frecuencias bajas. Entonces con esto tengo un poco más de control de la señal. También están los envíos pre y post fader, que en este caso hay uno que se llama AUX 1, que es pre-fader si mal no recuerdo, y el otro que es un efecto que uno puede seleccionar si es pre o post-fader. El canal efecto en esta mesa es un canal especial, está dedicado para llegar a un procesador de efectos de 24 bits que tiene incorporada la mesa, así que no puedo acceder más allá, no puedo rerutear eso como un envío tradicional porque ya viene el efecto dentro. Y es importante indicar la diferencia entre pre-fader y post-fader. Pre-fader es que la señal se saca, si te acuerdas que el envío es duplicar una señal, se saca antes del fader de nivel que está al final de la cadena, el que va justo antes del mezclador, que nos permite ponderar la presencia de cada señal en la mezcla. Entonces, ¿para qué sirve eso? Para cuando tengo una mezcla que yo no quiera que sea afectada por lo que está pasando aguas abajo. Por ejemplo, en un concierto, lo que escucha el baterista es muy distinto a lo que escucha el público. Entonces, cuando hay que hacerle monitoreo, como se llama, para que él pueda escuchar al resto, se le hace una mezcla mediante un envío pre-fader. ¿Por qué? Porque si yo empiezo a mover los niveles de los fader, que son los que regulan la salida para el público, voy a estar alterando también lo que le pasa al baterista y eso lo va a desconcentrar. Entonces, en esos casos, por ejemplo, para retornos para músicos o para ciertos casos de efectos, me va a servir tener un pre-fader. Y el post-fader, como su nombre lo indica, es posterior a este fader de volumen. Entonces, si yo bajo el fader de nivel de la mezcla, el que va a la mezcla principal, va a disminuir también el nivel de señal que llega al efecto. ¿Cómo ejemplificamos eso? Si yo tengo una reverberación conectada en una caja de batería y empiezo a bajar lentamente el fader, voy a observar que la reverberación va a empezar a sonar más despacio también. Y tiene sentido porque a menos que sea un efecto muy especial que esté haciendo, yo no quiero que suene la reverberación de la caja sola sin la caja. Entonces en esos casos uso el post-fader. Y también está el panorama, llamado normalmente paneo, que me permite situar a la izquierda o a la derecha del estéreo de salida, porque esta mesa sale estéreo, izquierda y derecha, me permite colocar en algún punto entre la izquierda y la derecha la señal que estoy tratando. Posteriormente vienen los subgrupos. La IFX12 no tiene subgrupos, así que estoy usando una mesa Mackie para ejemplificar esto. Y fíjate que al ladito del fader de nivel, ¿cierto? Aparecen unos botones extras y esos me permiten llevar la señal a distintas partes, ¿sí? A pequeños subgrupos, que lo ejemplifico con el diagrama que está arriba. ¿Cómo es esto? Bueno, imagínate que el triangulito de arriba es el subgrupo de la batería y las flechas azules que llegan a ese triangulito son todos los micrófonos de la batería. Si yo quisiera hacer un fade out, por ejemplo, bajar todos los volúmenes de la batería de a poquito, sería muy difícil hacerlo uno a uno y mantener la mezcla como yo la dejé. En cambio, si envío todo a una submezcla, que es este subgrupo, yo solo bajo uno de los faders verdes que aparecen en la imagen atrás mío y van a bajar todos juntos. Y este subgrupo, bueno, posteriormente sale a la mezcla final. Entonces yo puedo tener todas las voces, toda la batería, todas las guitarras puestas en subgrupos y así voy regulando agrupaciones de señales.
También está el concepto de AFL y PFL, o la utilidad, mejor dicho, AFL y PFL y mute. AFL significa After Fader Listening. PFL es Pre-Fader Listening y mute es muteo. Estos se usan para monitorear. Cuando tienes conectado tus fonos en la mesa y quieres escuchar algo, tú aislar ese sonido pero sin que le afecte a la audiencia, tú puedes usar un AFL o un PFL. El AFL escucha después del fader y el PFL escucha antes del fader. Entonces te mutea todo el resto de las señales y te deja solo esta señal pinchándola antes o después del fader. Y el mute, como su nombre lo indica, es silenciar la señal para todos. Y finalmente nuestro famoso fader de salida, ¿cierto? O de nivel, que es el que nos permite regular el nivel de salida de la señal para la mezcla principal de la mesa. Y a veces hay un indicador de peak, que eso significa que la señal está saliendo demasiado fuerte y tienes que revisar si es un tema que el fader lo estás llevando muy arriba o que le pusiste demasiada ganancia al preamplificador. Antes de pasar a esto, quiero retomar un poco el concepto de las mezclas paralelas y para eso necesito mostrarte esto. Fíjate que voy a usar el mouse. Acá está el ecualizador, ¿cierto? Y acá están los auxiliares. Y todos esos auxiliares se suman para una segunda mezcla, que es la que yo te decía que puede ser para el músico que está grabando. Imagínate, tú estás en el estudio y tienes a un sesionista grabando en la otra sala y quieres hacerle una mezcla de distintas cosas que están llegando a tu mesa de sonido. Lo puedes hacer con ese auxiliar pre-fader mientras tú regulas los niveles de la salida principal. Y acá abajo, en el señal effects, puedes tener reverberaciones o efectos para que suene mejor tu mezcla. Entonces, ese es el concepto de mezclas paralelas en un mixer. ¿Okay? Ahora que ya hemos visto a dónde están conectadas todas las cosas y cómo podemos rutear dentro de una mesa a grandes rasgos, vamos a hablar de qué cosas normalmente van en inserciones en una cadena. Ecualizadores, como el que viene aquí en nuestra Soundcraft, compresores y limitadores, expansores y gates, distorsión armónica y afinadores. Un ejemplo, con la puerta de ruido. Si yo quiero eliminar el ruido de una señal, no tiene sentido que yo duplique la señal y sume la señal con ruido a una sin ruido. Por eso se suele hablar de que el gate va por inserción. Ahora, existen cosas raras como el gated reverb, que se usaba mucho en las baterías de Phil Collins, ¿cierto? Que la señal de la caja va a un envío donde hay una reverberación y una puerta de ruido. Entonces eso cortaba la reverb y le daba el sonido que hizo tan característico a sus baterías. Pero eso ya son casos especiales. Y cuando trabajas con inserción, tienes que saber que los efectos regularmente tienen lo que se llama wet dry o mix level, que es cuánto de la salida de este efecto considera la señal principal y cuánto la señal procesada. Generalmente te dan esa opción, como que internamente hacen una especie de envío. Entonces yo puedo colocar una reverb y pedirle que esté 100% wet y voy a escuchar solamente el reverb, o puedo ponerlo 50% wet y voy a escuchar 50% la señal de entrada más 50% la de salida. Cuando trabajo con envíos, normalmente uso efectos de tiempo, reverberación, eco, delay, y hay un caso especial que es la compresión paralela, ya que lo vamos a ver aparte. Cuando se trabaja por envío, se suele dejar 100% wet el canal, es decir, solo el efecto en la salida. Porque, como te dije antes, cuando hago un envío yo sumo a la señal original la señal procesada. Y si esta señal procesada contiene parte idéntica del original, va a aumentar su nivel y te va a desarmar la mezcla. Y importante, como dije antes, que pueden ser pre o post fader. Visto ya cómo funciona la cadena de audio, el channel strip y puntualmente una mesa de sonido analógica, tenemos gran información para posteriormente, cuando trabajemos con el software de audio, entendamos a la perfección cómo se están ruteando las señales. Continuemos con el curso. Nos vemos.